Macar. Advertencia. El diagnóstico y reparación mostrado a continuación es ejecutado en un ambiente controlado, por lo que se aconseja tener precaución y contar con las herramientas adecuadas al momento de ponerlo en práctica. Saludos amigos de YouTube. El día de hoy les voy a demostrar cómo corregir una falla común en los motores drive. Para ello vamos a demostrar de que el mismo no se encuentra en funcionamiento. Vamos a emplear corriente 110, empleando para ellos un conector casero pero bastante útil. Nos va a servir para hacer las demostraciones. Primero que nada vamos a conectarlo en una de las terminales para posterior darle corriente eléctrica. Muy importante tener en cuenta al momento de realizar estas pruebas, trabajar en un ambiente seguro, señores. Recuerden que estamos trabajando con corriente 110. Como se muestra en el video, estamos suministrando corriente al motor drive, donde él debería recoger la palanquilla que hace juego con la transmisión de la lavadora. Continuamos haciendo las pulsaciones sin obtener resultados favorables. Muy bien, seguido de esto, entonces vamos a quitar lo que son los conectores y vamos a empezar con el desarmado del motor drive, empleando para ello un destornillador de estría. Muy bien, continuando, observamos el mecanismo interno del mismo. Vamos a proceder a retirar los engranajes de la transmisión. Recuerde que debemos trabajar de manera segura en este punto, ya que son piezas plásticas donde muy fácilmente se pueden averiar, sobre todo los dientes de cada uno de los engranajes. Ok, vamos ahora a retirar lo que es el motor como tal y el sistema de la carcasa inferior. Una vez afuera, podemos tener un mejor acceso a cada uno de los componentes internos. Observamos que el equipo eléctrico está conectado tanto a la bobina como en el motor. Vamos a retirar lo que es la pestaña superior, teniendo mucho cuidado de no despegar de la soldadura que ésta presenta. Sacamos la cubierta. Bien, y tenemos el mayor acceso a los engranajes. Aquí se puede observar la bobina. Bien, no tiene ningún desperfecto mecánico. Vamos a empezar entonces a desarmar lo que es cada uno de los componentes que hacen juego al motor de 110 voltios. Ahora bien, para sacar lo que es el piñón interno, vamos a utilizar una pequeña piqueta a fin de extraer con sumo cuidado el engranaje. Recuerden que estas piezas son de plástico. Vamos a proceder a extraer lo que es el imán del motor, utilizando una herramienta casera. Básicamente es en un alambre. Haciendo un poco de palanca, podemos extraerlo. Ahí observamos una pieza plástica. Ok, compañero, esa pieza plástica es lo que está ocasionando que el motor no haga su función. Ella debería estar en acople con esta otra pieza. Vamos a ver si puedo lograr un poco de enfoque
no me ayuda mucho lo que es la cámara, debería ir así, de esta forma, unida. Si vamos y utilizamos el imán, debería estar de esta forma, haciendo una sola pieza en conjunto con esta, realizando un solo complemento. Vamos a proceder a limpiar estas tres piezas. Primero que nada vamos a sacar el exceso del aceite que ya lleva en su interior. Recuerda que el motor, para su lubricación, necesita ese poco de aceite, un poco de aceite, ¿no?, dentro de sus componentes mecánicos, a fin de evitar la menor fricción. Para este caso particular, yo utilicé el alcohol absoluto, 100% de pureza, a fin de evitar al máximo el residuo de aceite, para que la pega pueda hacer un efecto mucho más sellante. Sumergimos ambas piezas, tanto la parte superior como la parte inferior. Vamos reposando un rato, aproximadamente unos 5 minutos, mientras vamos a realizar lo que son las pruebas de la parte eléctrica del motor. Vamos a probar lo que es la bobina del relé y vamos a probar también la bobina del motor eléctrico, para descartar de que estos dos equipos estén presentando problemas. Primero que nada vamos a probar lo que es el relé. Vamos a emplear un multímetro, vamos a posicionarlo en la escala de los 20 kiloohmios. La lectura debe estar por el orden de los 2.3 kiloohmios para el caso de la bobina. Recuerden, probamos nuevamente arrojando lecturas correctas. Vamos ahora a proceder a medir la bobina del motor eléctrico. Arrojando lecturas dentro de lo permitido, es decir, 1.4 o 1.3 kiloohmios. Perfecto. Es decir, eléctricamente está ok. Luego de un tiempo ya tenemos las piezas. Recordemos que las sumergimos en alcohol absoluto, lo dejamos secar por un tiempo y ya las tenemos acá presentes nuevamente. Ahora sí podemos trabajar en ellas. Utilicemos pega instantánea para colocar los complementos. Iniciemos con el de la parte superior. El engranaje, él lleva unas muescas. Esas muescas deben encajar perfectamente en el imán. Debemos tener mucho cuidado en este punto. Vamos ahora a proceder con el de la parte inferior. Con sumo cuidado y que la pega de contacto no sobresalga del imán. Bien, colocamos la pieza inferior. Para centrarla vamos a emplear un destornillador de pala. Haciendo un poco de presión.
Listo. Reforzamos lo que son las uniones. Par de puntos de pega instantáneo. Acá en Venezuela se le llama pega loca. Resultados sorprendentes. Tenemos una visión de cómo quedó la pieza. Compañero, vamos a colocar el imán dentro de la carcasa del motor, pero primero debemos levantar estas lengüetas que trae el relé para poder tener un mejor acceso. Así queda, y vamos entonces a colocarlo. Listo. Hacemos un poco de presión para encajar nuevamente las lengüetas a su posición original. Como vemos, existe libre giro. Ok, vamos entonces a hacer el armado del motor. Compañero, en este punto debemos tener mucho cuidado con esta lengüeta. Debemos posicionarla en cada uno de los rieles porque tiende a salirse. Si hasta ahora el video ha sido de tu agrado, regálame un like, no olvides suscribirte y darle al botón de las notificaciones. En este punto ya estamos prácticamente finalizar para hacer las pruebas funcionales. Apretamos lo que es la carcasa superior de la carcasa inferior nuevamente. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Pruebas funcionales, compañeros. Vamos a ver si funciona o no funciona. Vamos a emplear para ello nuevamente el accesorio casero que fabricamos. Simulador de lavadora. Vamos a ver. Enciéndelo. Camina solo. Vamos a sostenerlo y vamos a encender. Excelente, compañero. Fase de lavado concluido. Vamos ahora al fase del centrifugado, pero para ello vamos a colocarle energía eléctrica al tercer contacto, que es el que hace que se recoja por completo. Ok, damos ahora energía eléctrica. Ahí va. Perfecto. Todo un éxito. Repetimos. Prueba satisfactoria. 20 puntos. Amigo, no olvides suscribirte.